Y el comparto. Ahí se ven cuando vean la pantalla de mi compu. Sí, está bien, está bien. ¿La ven? Ahora está bien. No, está congeladora. En el tiempo, pobrecito, hoy estuvo, desde que empezó todo el tema de la cuarentena, que prácticamente ni se apaga. Ah, ya cumplió. Hoy 40 días. Posta, hoy sí. Ahí se Ahí ve, está. profe. ¿Ahí está? Sí. Sí. Bien, fíjense, esto es lo que les preguntaba recién, me preguntaron lo de Klinefelter. Fíjense, es una anomalía cromosómica que resulta de la presencia de 2 cromosomas X y de un cromosoma Y. ¿Sí? Esto lo habíamos nombrado recién. Entonces, fíjense, ¿sí? Son varones, ¿bien? Pero que tienen características muy parecidas a una mujer, porque tenemos la expresión de los 2 cromosomas. ¿Bien? Entonces, fíjense, caras redondeadas, ¿sí? Decimos, osteoporosis sufrimos más las mujeres. Igual que tenemos nosotros. Desarrollo de mamas o senas, por eso hace ellos apenas más por el porque esa forma ¿sí? de bien, y los hombres más cuadrados. XX, ¿sí? Las supermujeres, mujeres tienen 3 cromosomas X. ¿Sí? Hay una deleción, hay una ausencia, por ejemplo, ¿sí? En el patrón es X0. Es algo otras simbología. Bien, ahí para que les quede por lo menos lo que habíamos hablado de Klinefelter, justo que lo tenía para que se lo lleven en los ojos. Ay, de síndrome de Turner también. Bien, después de, entonces, mediastino nos queda ahora. O sea, cuando usted pide ubicación, se puede decir, por ejemplo, en el mediastino posterior, que usted había dicho la otra vez que se encuentra entre el pericardio y la columna, ¿puede ser? ¿Sí? Es posterior al pericardio y al diafragma y anterior a la columna, y es inferior a ese plano transverso del tórax. Ah, bueno. Porque no sé por qué decía superior al diafragma también, como que ahí me hacía... Es superior y posterior entonces al diafragma. Claro, sí, acuérdate que el diafragma hace esa curvatura. Entonces, por un lado, le está haciendo el piso, porque es el que me cierra todo eso. Pero cuando se me va para adelante, me queda una pequeña porción que también sí es anterior. Y el medio es inferior al plano transverso del tórax, ubicado entre el mediastino anterior y posterior y superior al diafragma. Exacto. No hay nada más de mediastino. Bárbaro. Es Pues como entonces, está, claro, era todo como estaba conformado el contenido y dónde se ubicaba más que nada eso, ¿no? perfecto. Cada Sí, uno. igual tienen límites y divisiones de mediastino. Y el contenido de cada uno. Exacto. ¿De respiratorio? ¿Alguna duda?
El drenaje de los bronquios y las venas bronquiales. Ujú. La 22. Sí, amor. Eso es todo un cuadrito que usted había hecho con cuadro sinóptico, ¿no? Claro. Ahí está. Sí, acordate que hay una diferencia cuando hablamos de aquellos vasos que son acompañantes de las arterias bronquiales, y después de las arterias pulmonares, perdón, y después todo lo que era el drenaje o irrigación bronquial. ¿Sí? Separación entre lo que sería pulmonar y bronquial. Sí. ¿Sobre irrigación, profe? A nivel de pulmón, amor, está hablando tu compañera. Ah, Sí, de los Esa- bronquios. ¿Sí? A mí la que más me O sea, interesa es que que se los acuerdan bronquios- la disposición a nivel de lo que es pulmonar, ¿sí? Bronquios, si no se acuerda de eso, no hay problema, pero a nivel pulmonar, eso sí. Denme un segundo, chicos, ya estoy con ustedes. Bueno. Porque yo tengo que son las arterias pulmonares, derecha e izquierda. Y las bronquiales, izquierda y derecha. ¿Vos lo hiciste a ti? ¿Qué cosa? Justo estaba viendo otra cosa. No te escuché, a ver. Hay irrigación. Tienen el cuarto clínico, Sí. el otro de una terapia útil. Ese de cuarto clínico es el de... El que va para quinto, el progresivo, todo. Guardia, ¿Y cómo estamos con el chasis? ¿Nos queda chasis solo? este solo. Lo que te digo que para entrar no es como antes, no suena igual, ¿viste? Pero pasa la placa. Al salir, fíjate que va a costar un poquito. Para entrar, tengo que empujar de vuelta y vas a sentir. Y ahí lo sacas. Sacarlo despacito va a estar duro. Cuando cueste un poquito lo metes, hace clic y ahí sale. Escuchame, con el tema de la rutina, Se les avisó, sí. Yo según Darío me dijo que sí que está avisado, que no tiene tanta lo justo y necesario. No arreglen esto, ¿no? Supuestamente está todo informado. Mañana van a venir a arreglar el portátil. ¿Qué pasó? ¿El disparador funciona todo bien? Eso es todo bárbaro. No, viste que el cigüeña va a estar duro. Cuando vos intentes levantarlo va a estar muy duro. Eso va a estar torcido. Pero si podés, o sea, hacer fuerza. Sí, se levanta bien, pero cuesta. No es como antes que subía enseguida. Llega un punto que está durito y ahí queda. Nada más que eso. Esto está hecho hoy, sí, preparado. Tenés alcohol, tenés todo ahí. Acá, está hecho. Ahora sí, chicos, disculpen que fui a despedir a mi compañero de guardia. Ah, profe, está bien. Bien, díganme, ¿qué pregunta era? Sobre irrigación. Yo Sí. tengo que irrigar los pulmones en las arterias pulmonares derecha e izquierda que provienen del tronco pulmonar. ¿Sí?
Pero recién no sé qué preguntó la chica, Silvia, y usted le contestó y no entendí esa parte, que era lo Yo que le dije necesitábamos que saber. a mí lo que más me interesaba en eso, ¿sí? Más que lo que es irrigación y drenaje a nivel de los bronquios, es que sepan bien a nivel pulmonar, ¿sí? La disposición a nivel del pulmón, no tanto de los bronquios. Ah, porque las venas pulmonares hay 2 de cada lado, ¿a eso se refiere? Claro. Sí, hay una Ah, diferencia. buenísimo. ¿Sí? Una cosa es cuando estamos hablando a nivel pulmonar son los vasos más grandes. Después tenemos todo lo que es la irrigación y el drenaje a nivel bronquial, que es mucho más chiquitito. Ah, bueno. Ujú. O sea, el drenaje lo hacen las 4 venas pulmonares Así, a nivel pulmonar, sí. a nivel pulmonar. Y a la irrigación, las arterias pulmonares derecha e izquierda. Derecha e izquierda, que después se van a convertir en arterias lobales, arterias segmentarias. Van a seguir la misma disposición, ¿sí? La misma distribución que tiene el pulmón. Ah, listo. La respiración. No, las principales características, o sea, del pulmón izquierdo y derecho serían los lóbulos y las fisuras. Sí, y acordate además que el pulmón derecho es más cortito y más ancho, y el pulmón izquierdo es más angosto y más largo. Y tiene además la língula, ¿sí? La escotadura cardíaca. Claro, el izquierdo tiene esos superficies. Ah, listo. Bien, entonces lo que nos queda sería corazón y grandes vasos. ¿Sí? Era el último tema que vimos. Sí. De Todavía ahí, no llegué a verlo completo. ok. La primera de corazón dice qué es el pericardio y cuál es su función. Ujú. Bueno, es una membrana fibrocerosa que cubre el corazón y las raíces de los grandes vasos. Y la función, de acuerdo a su capa, tiene como 2 funciones, ¿puede ser, profe? Dos funciones principales, ¿sí? Claro, la externa que aporta rigidez, protegiendo al corazón de sobrellenados repentinos, Y dando orientación. y la interna permite el libre movimiento para sus Perfecto. contracciones. Ahí. Y las diferencias, que es la 2, dicen entre pericardio fibroso y seroso. Ujú. Yo puse en el fibroso, no es elástico, está unido anteriormente e inferiormente al diafragma, es la capa externa y resistente, está compuesto por tejido conjuntivo y ¿qué más? Mantiene al corazón en su posición mediastínica. Y en el pericardio seroso puse compuesta por mesotelio, tiene 2 capas, parietal y visceral. Puse la parietal recorre la superficie interna y la visceral o pericardio se adhiere al corazón y forma su cubierta externa. Y permite Perfecto. el libre movimiento. Todas hay que nombrar, o sea, esas serían todas. En realidad, cuando lo haces así, la diferencia más grande está en la composición que tienen, ¿sí? De qué están hechos, Sí. el tipo de tejido tengo y en la función. Porque mi nombre es esas 2 cosas ya es suficiente. Ok. El resto sigue siendo diferencias, sí, claro, pero no hace falta que sea todo eso. Claro, por eso le preguntaba, porque tiene todo diferencias. O sea, uno es el tejido conjuntivo, el fibroso, y el mesotelio es seroso. Ajá. Y el otro que usted dijo, ¿cuál sería la otra diferencia? La función. ¿Qué hace el fibroso y qué hace el seroso? Que bueno, que el fibroso mantiene el corazón en su posición mediastínica y limita su llenado, y el otro permite libre movimiento para sus contracciones. ¿Eso sería? Exacto. Perfecto. Okay. Bien. ¿Alguna otra cosa de cardio?
Igual si todavía hay cosas que no llegaron a ver, chicos, me pueden preguntar toda la semana, yo no tengo problema con eso, los dije de siempre. Sí. O sea, cuando nos pregunta qué es la fosa oval, es la depresión que se encuentra entre ambas aurículas, ¿verdad? Exacto, y es un remanente de la circulación fetal. ¿Y cuál sería su función? En el principio, ¿sí? Cuando estaban hablando de la circulación fetal, ¿sí? Había una intercomunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, porque necesitaba que se mezcle la sangre del bebé. El feto en el útero no respira por los pulmones, ¿sí? Recibe todo el aporte a través de la sangre de la madre, entonces todo lo que es el sistema de la parte pulmonar está inhibido. Entonces, ¿cómo comunico el lado derecho y el lado izquierdo del corazón? Tengo esta fosa que me comunica las dos aurículas. Cuando al momento de nacer, los cambios de presiones hacen que eso se cierre y se pliegue y que ya no tenga más comunicación entre las aurículas. ¿Bien? Cuando eso no pasa, hay defectos, ¿sí? Congénitos, ¿sí? En ese sentido, hay que resolucionarlos para la correcta funcionalidad del corazón. O sea que su función es solo durante la gestación. Durante la etapa embriológica, ¿sí? O fetal. La función era comunicar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda cuando se hablaba de la circulación sanguínea fetal. Por eso decimos en los adultos que es un remanente, es lo que quedó de eso. Buenísimo. Pues, Y de los músculos papilares, cuando pregunta qué son los músculos papilares, con decir que son proyecciones musculares cónicas con su base unida a la pared ventricular, ¿está bien? Perfecto, esos son los músculos papilares. Proyecciones cónicas musculares que emergen de las paredes de los ventrículos y que emiten cuerdas tendinosas para comunicarse con las válvulas, ¿sí? De la tricúspide y la bicúspide. esos son los que en el Power parecen como telarañas, así, ¿no? Claro, eran los jopitos, como si fueran las gomitas, ¿vieron las de Villiquen? Y de ahí salían las telarañas hacia las válvulas, que las telarañas eran las cuerdas tendinosas. Ah, listo. Las válvulas semilunares. Bueno, y lo del tabique interventricular, te dijo que era una membrana, era un tabique septomembrano muscular que divide el corazón en dos cámaras independientes una de la otra. Exacto. Es decir, Lado derecho y lado izquierdo. ¿Sí? Cuando hablamos de septum, hacemos referencia a todo completo. Tabique interauricular, la porción que me está separando, auricular derecha, aurícula izquierda. Tabique interventricular, la porción que me está separando, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Es el divisorio entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Ok. Es una porción membranosa que divide, ¿puede ser? Muscular y membranosa, tiene las dos composiciones. ¿Sí? Si no me decís eso, no hace falta que me adentres en lo que es la composición. Hablame que el septum, ¿sí? Es la división entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Según qué cámaras cardíacas estamos haciendo referencia que está dividiendo, podemos referirnos a tabique interauricular o tabique interventricular.
Y las venas que desembocan en la aurícula izquierda era la 14 al final, porque el otro día se acuerda que hubo un problema. Claro, no era aurícula, si se repetía otra vez aurícula derecha, no, era la aurícula izquierda, eran las 4 venas pulmonares. Okay. ¿Sí? Acuérdense lo que les digo siempre. A las aurículas siempre llegan venas. De los ventrículos siempre nacen arterias. Entonces, sí o sí, a aurícula tiene que estar llegando venas. Del lado derecho está llegando la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Y del lado izquierdo están llegando las 4 venas pulmonares. Cuando hablamos de arterias que emergen de los ventrículos, del ventrículo derecho están haciendo la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo la arteria aorta. Dame un segundo. Sí. En la 417A, B, ¿te parece una placa? ¿Ya la hizo Julio? ¿Otra más? ¿Portátil? ¿La Sí. 4B? ¿Sí? ¿Era un control de K108? Sí. Sí, la hizo recién antes de irse. Ah, bueno, sí, gracias. Espera, amor. Cualquier cosa avísame, gordo. En la Valle de Río Peña se queda la mensajero, los sábados. Digo, ¿por qué Sí. está guardia? Digo, ahí es siempre simple. Ah, yo tengo 4 cuadras de Navalle, yo escucho se matar. ¿Sabía tomar la clase de ahí? Desde que viajé por el tiempo. Después, profe, Sí, amor. las diferencias entre ventrículo izquierdo y derecho, perdón. El ventrículo derecho, la cavidad es triangular y aplanada de adelante hacia atrás, tiene un tracto de entrada muscular y otro de salida separados por el infundíbulo, y la entrada del ventrículo es la válvula tricúspide. ¿Serían esas 3 diferencias? En realidad, las diferencias son, más que nada, en cuanto al tamaño. Fíjate que del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho. Y por eso decimos que el ventrículo derecho está aplanado. Por el trabajo que tengo que hacer del lado izquierdo del corazón versus el trabajo que hace el lado derecho. El lado derecho tiene que bombearme a los pulmones, que están relativamente cerca del corazón. En cambio, el lado izquierdo tiene que hacer que esa sangre llegue a absolutamente todo el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta el hallux, ¿sí? El dedo gordo del pie. Entonces, del lado izquierdo va a ser todo más grande, excepto las trabéculas son más finitas. Pero los músculos papilares, ¿sí? El miocardio, todo el lado izquierdo es mucho más grande que el lado derecho. Y después lo de las válvulas, sí, también es diferente. Sí, pero no vamos tanto a ese lado, porque estamos hablando, ¿sí? De qué están en las cavidades. Vamos a comparar a grandes rasgos qué tiene de diferente el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Obvio que si voy al interior voy a ver que en el ventrículo izquierdo tengo a la válvula, ¿sí? Bicúspide y tengo a la válvula ahí mirando a la aórtica, y que en el derecho tengo a la tricúspide y a la válvula pulmonar. Pero eso sí, estamos yendo muy adentro y no es, perdemos de objetivo lo más grande que es lo importante. Todo lo que es válvula se entra, profe, en el examen, las semilunares, las pulmonares, las aórticas, Sí, todo tenemos que saber de, o sea, qué lo compone, qué tiene, de dónde a dónde. sí. Sí, sobre todo saber, ¿sí? La tricúspide, ¿sí? La bicúspide, cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. ¿Qué significa que sea tricúspide? ¿Sí? Tiene 3 cúspides, ya los números te están muchoneando. Y cuando hablamos de las diferencias entre las válvulas auriculoventriculares y las semilunares. Las válvulas semilunares son más pequeñas, ocupan un área más pequeña en el interior de los vasos, ¿sí? No tienen cuerdas tendinosas y se van a proyectar hacia el interior del vaso. Mientras que las válvulas auriculoventriculares están formadas por cúspides, las cuales se proyectan cuerdas tendinosas que las insertan en la pared de los ventrículos, ¿bien? Y su función va a ser la de moderar el paso de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Mientras que la función de las válvulas semilunares va a ser moderar el pasaje de la sangre desde el ventrículo hacia las arterias. Arteria pulmonar y arteria aorta, respectivamente. O sea, en la válvula pulmonar están
digamos, los senos pulmonares y en las aórticas los senos aórticos. Claro, ahí llamados senos de Valsalva. Ah, y usted lo que había dicho de lo de la arteria coronaria derecha, que es la 20, espera que la voy a leer por las dudas. Un segundito. Arteria coronaria derecha, nacimiento, irrigación y rama. Había dicho que lo que más le importaba era que pongamos, porque en ¿De realidad dónde diga nace varias cosas. y cuáles son las dos ramas principales que podemos nombrar de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda? Y yo les digo, por ejemplo, la arteria circunfleja pertenece a arteria coronaria derecha o arteria coronaria izquierda. La circunfleja, la izquierda. A la izquierda, ¿sí? Si te digo a la descendente interventricular posterior. A la derecha. Exacto. La marginal derecha. A la derecha. Y a la descendente interventricular anterior. La anterior. A la izquierda. A la izquierda, ¿sí? Esas son las cuatro que a mí me interesan más que nada. ¿Sí? Que sepan eso y que sepan, obviamente, a cuál de las dos arterias pertenecen y de dónde surgen estas arterias coronarias. ¿Sí? De los senos de Valsalva respectivos, seno Valsalva derecho y seno Valsalva izquierdo. Los senos aórticos derecho e izquierdo. Seno Valsalva y seno aórtico es lo mismo entonces. De Valsalva, ¿sí? O aórticos. Cualquiera de las dos es igual. Okay. Por eso, pero lo que irrigaba cada una, ¿se acuerda que también había dicho que, o sea, hay muchas cosas, dice aurícula derecha, el caso a la derecha, la mayor parte del ventrículo, bueno, eso es obvio, la pared inferior del ventrículo. Porcentajes, 80, 20, 40, 60, sí, Sí. no me interesa eso tanto, ¿sí? Más lo que les comenté recién, que ustedes sepan cuáles son, de dónde están naciendo y esas ramas principales que nos da cada una. Okay. Y las venas que forman, digamos, el seno coronario son la cardíaca magna, media, la cardíaca menor, ¿serían esas tres? Esas tres, porque la oblicua esa la volamos, como les había dicho, ¿sí? Esa Sí, tiene un pequeño aporte, pero son esas tres venas cardíacas las que interesan, ¿sí? Sí. Y eso que había hecho, profe, de las de His y todo eso en el sistema conductor del corazón. Funciones, coordina el ciclo cardíaco. Los componentes son el nodo sinoauricular, situado a la derecha del orificio de la vena cava superior. El tejido nodal puede ser, inicia el latido cardíaco y coordina la contracción de las cuatro cámaras. El nodo aurículo-ventricular, situado en la región posterior del tabique interauricular, que conduce el impulso cardíaco, y el haz de His pasa por el esqueleto fibroso del corazón y a lo largo de la porción membranosa del tabique interventricular. Se divide en fascículos derecho e izquierdo y termina en la profundidad del miocardio como las fibras de Purkinje. Ok, me faltaba la división. ¿Sí? Sí. Entonces, si uno dice, ¿para qué sirve el sistema de conducción del corazón? Para coordinar los impulsos, ¿sí?, eléctricos que terminan convirtiéndose en un latido cardíaco. ¿Cuáles son los componentes? Y los decimos en orden, así podemos decir después cómo se transmite el impulso. Nódulo sinusal, nódulo aurículo-ventricular, haz de His, fascículo derecho e izquierdo, fibra de Purkinje. Ok. Ese sería el orden, entonces. Exacto. Ya cuando los describimos, siempre conviene decirlo en el orden en el cual se va a propagar el impulso eléctrico. Así ya de una pasada estamos repasando ambos conceptos. ¿Cuáles son los componentes y cuál es la dirección de propagación del impulso?
Si no, claro, si por ejemplo no dice dónde termina el ciclo cardíaco, terminan las fibras de Purkinje, sería, ¿no? Por Claro. ejemplo, una pregunta. ¿Dónde termina la distribución de ese impulso nervioso? En las fibras Sí. de Purkinje. Y el ADG se encuentra, profe, para tener una idea. En el tabique, en el Dice, en septum. la porción membrosa del tabique, en el septum. Ujú. Fíjate que yo también les hice los esquemitas de eso, ¿sí? Sí, me voy a fijar en el dibujito, sí. Mete el esquema que ahí yo estoy segura que te va a quedar bastante claro de dónde están. Sí, es como lo de la circulación, una vez que te la aprendes, pues de qué lado va y por dónde sale y por dónde vuelve, esto es más o menos lo mismo. Exacto. Bueno. Ya está, no hay más nada. Y la válvula mitral comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y está Exacto. compuesta por dos valvas, anterior y posterior. Eso Exacto. sería todo. Y ese también le podemos decir válvula bicúspide. Válvula bicúspide o válvula mitral es exactamente lo mismo. Ah, ok. Profe, entonces en arterial necesitamos saber las arterias que irrigan, qué porción irriga, dónde nace, dónde termina y sus ramas. A mí lo que me interesa cuando estamos hablando a nivel del corazón Sí. es que vos me sepas decir que las arterias coronarias están naciendo en la base de la aorta, en los senos de Valsalva o senos coronarios, ¿sí? De derecho e izquierdo respectivamente, que hay dos ramas principales de la arteria coronaria derecha, que van a ser la marginal derecha y la descendente interventricular posterior, y que hay dos ramas que son las principales de la arteria coronaria izquierda, que van a ser la arteria circunfleja y la arteria descendente interventricular anterior, ¿sí? ¿Hay mucha más información? Sí, claro, yo les expliqué un montón de otras cosas, pero eso es lo que más me interesa que les quede de lo que vimos. En cuanto a arterial y en cuanto a drenaje venoso, ¿sí? Esas tres venas, ¿sí? Magna, media y menor, que nos forman el seno coronario. En la